Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy os voy a hablar un poco de los Rockefeller, que me ha hecho muchísima gracia. Ahora mismo va a haber una exposición en La Coruña que se llama, tengo que leerlo, Colección Rockefeller, Buda, Shiva, Loto y Dragón. Y esto va a ser expuesto en la Fundación Barrié de A Coruña. Esta exposición viene recorriendo todo el mundo, hasta en Berlín, hasta en París, hasta un montón de sitios. Y ahora entra por España, por Galicia. Bueno, solo deciros que me parece que fue David Rockefeller que hizo esta. Ellos tienen una larguísima trayectoria filantrópica, como no podía ser menos, ¿no? Incluso contra los, ¿cómo se llama? Combustibles fósiles, que no me salía la palabra, que ahora mismo, y dentro de la familia, digamos, hay partidarios y detractores. Bueno, dice David Rockefeller Jr., dice, no creo que mi bisabuelo pensara jamás que los petroquímicos fueran un pecado del que tuvieran que redimirse algún día a través de la filantropía. Bueno, solamente deciros que no lo sepa Rockefeller, cuál fue su historia. Él es de la Baja Renania, nace en Estados Unidos, bueno, sus padres nacen en Estados Unidos, sus padres habían emigrado, son de origen francés, son los hugonotes que os he dicho con mucha frecuencia, porque resulta que en Francia hubo una persecución, los mataban. A los protestantes, sí, los mataban. Entonces, unos huyeron a Suiza, que fueron los futuros relojeros. Y eso, son unos protestantes muy puritanos, por decirlo de alguna forma. Otros huyeron a Alemania, como los Rockefeller, que son de origen francés. Y su madre era muy, muy estricta. Su padre, sin embargo, era él decía que era viajante y entonces venía cargado con montones de dinero, etcétera. Y después se dio cuenta que es que compraba cosas y se iba a las reservas indígenas y engañaba a los indígenas. Él dice, y además fue muy polígamo, él tenía 5 o 6 hijos, pasaba largas temporadas fuera y entonces pues él dice que se crió prácticamente con su madre, a Dios gracias, que su madre era una persona muy estricta, muy, no sé cómo decir, muy cuidadosa de su hijo, muy, muy preocupada por su casa y muy, muy protestante, un concepto calvinista tremendo. Después con los años se enteró quién era su padre y francamente prefirió olvidarlo. Él desde pequeñito ya era era un elemento genuino, porque cuando era pequeño hacía piedras y las pintaba, que eso me gusta a mí hacerlo también, cantos rodados, los pintaba y los vendía. Entonces, poco a poco, él dice que fue su primera caja fuerte, se lo vendía a sus amigos, a los padres de sus amigos, tenía facilidad para pintar, era muy creativo. Y dice que tenía, juntó una cantidad como de $50, que estoy hablando en el siglo XIX, él había nacido en 1830. Y curiosamente, un segundo, curiosamente, él dice que fue su primera caja fuerte y bueno, su padre en un momento determinado vino un amigo de su padre a pedirle dinero prestado, que tenía una urgencia horrorosa, que necesitaba dinero y el padre en ese momento no tenía dinero, pero le dijo, recordó que su hijo tenía un botecito con 50 euros, uy, $50, y se lo pidió a su hijo. Y el hijo, que era pequeño, le dijo al amigo del papá que sí, que se los prestaba, pero que se los tenía que devolver dentro de un año con un 7% de incremento, porque el dinero nunca valía lo mismo. ¡Ah! Menudo elemento. Y así fue. Y así se dio cuenta como poco a poco, en realidad él tenía una mentalidad, yo qué sé, él se hizo contable, estudió como era buen estudiante en una escuela de comercio y con 16 años ya trabajaba. Entonces, con 16 años ya ganaba $600, que en aquella época era una fortuna, pero siendo muy jovencillo, él estudiaba las maneras para la empresa que trabajaba, que no sé cómo se llamaba, Andrews, no sé qué, para, digamos, mejorar esa contabilidad, mejorar los incentivos, mejorar tal. Con poco tiempo, con pocos años ya contrató, hizo su propia empresa y bueno, con 24 años ya estaba explotando pozos de petróleo. Por hacer solamente un resumen, el Estado norteamericano, o sea, él llegó a tener una fortuna de 800 no sé cuántos mil millones, como he dicho, pero llegó a ser tan, tan, tan poderoso, o sea, un tercio de todo el petróleo que se consumía en todo el mundo, él quería controlar
antes de finales del siglo XIX, quería controlar todo el petróleo que se consumiera en el mundo, ¿eh? Él vivía 98 años. Pero al final no pudo, tenía 20.000 pozos de petróleo, él organizó las factorías, el queroseno, por ejemplo, se utilizaba mucho queroseno para los quinqués, pero llegó un momento en que se descubrió también, Edison hizo la bombilla, etcétera. O sea, hubo ahí todo un cambio porque hay una revolución científica del siglo XIX y él, mientras tanto, fue, digamos, enfocando el petróleo cada vez más a lo que conocemos hoy, pero entonces no era así, porque se sacaban determinadas cosas y se tiraba el resto del petróleo, ¿no? O sea, él utilizó el alquitrán para pavimentar, o sea, cada residuo del petróleo lo utilizó, pues yo qué sé, la vaselina, yo qué sé, montones de cosas, ¿no? En todo lo que se puede convertir el petróleo, nada se desperdiciaba. Y cada vez, además, él era un buitre, era feroz con los competidores. Él dice, la competencia es mala, hay que eliminarla. Entonces, él avisaba a los que tenían una empresa que a él le interesaba y le decía, mira, o me lo vendes o te destruiré. Entonces se la vendía. Él llegó un momento, llevó una vida personal muy, muy sobria, o sea, no sé si tuvo 4 o 5 hijos, creo que 5, se le murió un bebé. Y no sé, con su esposa era una persona muy discreta, era muy trabajador, y los periodistas le dejaron llevar una vida privada, no estuvieron haciendo así, vigilando la puerta de su casa, con esas cosas que vemos hoy, ¿no? Pero llevó una vida muy, muy tranquila, muy ordenada a nivel familiar, a nivel emocional, etcétera. Pero los periodistas lo odiaban porque él tenía empresas que era Trust, T-R-U-S-T, diversificó para que el gobierno de los Estados Unidos no le... Porque ya se estaba convirtiendo en un rico demasiado rico. Era el más rico de América con mucha diferencia. En América había millonarios, pero este era una cosa bestial. Yo qué sé, yo creo que el hombre más rico del planeta, francamente. Bueno, el caso es que en un momento determinado los Estados Unidos fueron contra este señor que tenía un ejército de abogados. Y bueno, porque ya tenía un monopolio y hay una legislación contra los monopolios en Estados Unidos que es difícil de controlar. Incluso hoy hay monopolios, lo que pasa que legalmente se disfrazan para que no aparezcan, porque claro, Estado, eso va en contra del Estado. O sea, aunque Estados Unidos sea un país capitalista de libre mercado, o sea, un rico tan rico llega un momento que está por encima del Estado, por encima de la ley, es algo monstruoso. Y además es un país que siempre ha defendido la libre competencia. Entonces, claro, no podía defender la libre competencia frente a un señor que tenía un imperio que le decía a sus competidores que o lo vendían o lo eliminaba o los destruía. O sea, en fin, al final la misma sociedad acabó escupiéndolo y desde entonces se generaron unas leyes muy estrictas de lo que es el antimonopolio. Bueno, los descendientes, hoy vengo a contaros una exposición que va a haber en Galicia. Seguramente habréis oído hablar de la empresa que tuvo este señor, que es la Standard Oil Company. Y esa empresa, después de los juicios que tuvo contra el Estado, o sea, el Estado contra él, tuvo que dividirla en tres. Y bueno, solamente decir una cosa, era tan rico, tan rico, tan rico, que hoy vamos por la quinta generación de Rockefeller y pueden vivir sin trabajar tranquilamente desde que nacen, son riquísimos, porque nada más que las acciones que tienen en determinadas empresas pues los convierten en ricos, no tan ricos como su abuelo, evidentemente, y para gustos colores. Hoy os voy a hablar de algunos Rockefellers, o sea, se juntan una vez al año, no es obligatoria la presencia, y casi todos suelen ir, enseñar las fotos de sus niños, con quien se han casado, cosas así. 300, hoy día son 300, yo digo, madre mía, la de Rockefeller que hay por el mundo, pero todos viven muy bien. Y bueno, yo sí que sabía de uno que era el que fue presidente del Chase Manhattan Bank, que se murió con 101, 102 años, que era vegano. Solamente comía productos bio, productos sanísimos, tenía su propio huertecito, pero eran muy... Son muy longevos, porque por ejemplo, nuestro Rockefeller, el abuelo, un magnate,
con 52 años era muy inteligente, pero muy trabajador también, trabajaba como un loco. Y con 52 años él cuenta que se le caía el pelo, que los hombros se le vencieron hacia adelante, que se puso muy pálido, muy cansado todo el día. Y entonces, ya era un hombre riquísimo en aquel entonces, pero muy trabajador. Entonces empezaron a darle, ¿cómo se dice?, tratamientos muy caros, pero él seguía igual, se le seguía cayendo el pelo, estaba muy pálido, andaba como un anciano, tenía 52 años. Y entonces tocó con un médico que le dio un consejo, le dijo: trabajas demasiado, tienes que aprender a delegar. Deberías delegar tu empresa a alguien que fuera de confianza, porque él era muy meticuloso para elegir sus empleados. Y entonces él dice que siempre quería gente con mucho entusiasmo, de ser posible gente muy preparada en la universidad, pero sobre todo que tuviera mucho entusiasmo por su trabajo. Y efectivamente lo que hizo, delegó. Y a partir de entonces, bueno, vivió 98 años y con buena salud, y empezó a preocuparse, solo cuenta él, por comer más, mejor. Era un señor que vivía por y para trabajar, y eso mata también. Y bueno, pero os voy a decir una cosa: sus descendientes han sido todos muy longevos, terriblemente longevos, vamos, que es una maravilla. No hay que creerse tampoco que por tener más dinero vayas a vivir más, porque nuestro cuerpo también es un cúmulo de cosas que heredamos de otros parientes, que muchas veces ni lo sabemos, o lo sabemos a media. Entonces contra eso tampoco podemos luchar, ¿no? Podemos luchar por ser más sanos, por no beber, no fumar, o fumar un poquito y beber otro poquito. En fin, pero es complicado. Bueno, voy a ver si os lo cuento un poquito. Este artículo lo he puesto en el blog y, bueno, os he contado la historia de Rockefeller así a grandes rasgos, porque no os voy a contar cómo diversificó su patrimonio, porque aquí nos da la uva. Básicamente fue un señor inteligente, muy trabajador, que vivió muchísimo, y llegó un momento en que dirigía su propio negocio a través de otras personas. Bueno, lo que me resulta curioso es que este hombre, como pasa también con los Getty, como os conté hace poco, pues miembros de una familia pagan a determinados grupos ecológicos, digamos, que están en contra de los combustibles fósiles, y otros están en contra de esos grupos ecológicos que están en contra de los combustibles fósiles, y todos llevan el mismo apellido. Pero claro, que 300 personas, pues para gustos colores, porque son casi una aldea, que provienen del mismo palo, pero pues bueno, ahora voy a poner diferentes herederos que cuentan cada uno una cosa. Hay un arquitecto, hay gente de todas las profesiones. Bueno, la familia que practica la filantropía unida permanece unida. Estos son artículos de periódicos todos que saco, pongo el origen, pongo la bibliografía, etcétera, y lo cuento, porque de alguna forma pues sé la historia de esta familia y tal, y me resulta curioso pues que ven ahora mismo. Ellos han sido grandes filántropos. Uno de los Rockefeller, David, hizo una colección de cultura oriental. Tiene muchísimas piezas, no sé si 1000 y pico, que compró legalmente, con papeles, etcétera, etcétera. Y tiene esta fundación, me parece que en Nueva York, y está abierto todo el año. Entonces parte de la colección viaja por todo el mundo, y ahora nos toca a España, que es un privilegio. Bueno, aunque los miembros de Rockefeller difieren en la metodología de la filantropía. Cada uno, digamos, da su dinero a lo que le da la gana. La causa común que tiene la familia Rockefeller a partir de un piñón desde hace décadas puede no ser la más noble, pero donde uno hace tender puentes y hasta políticos, otros, sin embargo, están más por prenderle fuego con billetes de 1000. La prensa ha estado especulando las últimas, porque eso pasa también en la familia Getty. Unos pagan Jump Start Oil y otros están en contra. Pero es que las familias son como un universo. Yo no sé. Yo cuando me junto con mi hermano nos adoramos, pero nos ponemos a discutir a grito pelado. Y a lo mejor es saludable que haya de todo, ¿no? Porque fijaros, si fuéramos clones y fuéramos todos iguales, nos moriríamos de aburrimiento. Bueno, pues que la prensa ha estado especulando sobre los malabares caritativos de Rebecca Rockefeller, Lambert y Peter Gilchrist, que son la quinta generación de Rockefeller. Él es arquitecto, o sea, ellos han sido la dinastía financiera de petróleo. No sé, fue como, ¿a qué asociamos Rockefeller? Yo qué sé, pues lo asociamos al petróleo. Pero voy a decir una cosa: Rockefeller se hizo millonario, donde hizo fortuna fue la guerra civil, que me parece que en 1860 y tanto, en Estados Unidos, porque tuvo que
estas cosas. Los Rothschild se hicieron famosos con Napoleón porque le financiaban económicamente todas las campañas que hacía. Y claro, me imagino que cobraba intereses fuertes porque las campañas se pueden ganar o se pueden perder, pero Napoleón, como ganó muchas, pues también ganaron mucho sus inversores, ¿no? En el caso de Rockefeller, donde ganó muchísimo fue en la guerra, porque son gente espabilada, ¿no? Y pues proveyendo de ropa, comida, tal, a los soldados, al ejército. Rockefeller era abolicionista totalmente, aunque era del partido republicano, etcétera, muy conservador, porque claro, era el capital por excelencia de lo que es Estados Unidos. Pero bueno, él no sé qué tanto por ciento, de que era muy jovencito, no sé si el 10% de todo lo que ganaba lo destinaba, él creó la Universidad de Chicago, que hoy tiene 23 premios Nobel. No sé, él hizo muchísimas inversiones, él tenía muy claro que parte de lo que eran sus ingresos, una parte muy importante, porque un 10% de una persona que era mil millonaria, billonaria, es mucho dinero. Pero él dice que había que estudiarlo, pero no se podía, si dabas dinero a una escuela que era un desastre, los resultados eran desastrosos, era como tirar el dinero. Entonces, él creó también es que son tremendos, creó también como una figura que era como que te daban un dinero, te daban tal, y tenías que demostrar que ese dinero había servido para algo, si no te cortaban el chorro. No me parece mal, ¿eh? Porque yo he conocido aquí en España gente que le ha dado una beca 4 años, pero una beca fuerte, y después no han hecho nada y no han tenido que responder ante nadie. Eso me parece tremendo. Sin embargo, tenía un profesor que había estado en California. Que le dieron una beca para estudiar y le pregunté, porque era así muy juerguista, muy gracioso, muy divertido, decía yo, ¿y te la has pasado allí bien, no? Como estudiante, y dice, pues no, porque tenía una beca en Estados Unidos, una beca muy buena, pero cada poco tiempo estaban diciendo, a ver, ¿qué es lo que he hecho en este tiempo? Y dice, tenía que estar continuamente haciendo, aunque no me lo exigieran mis profesores, para que cuando venían los de la beca les demostrara que ese dinero que estaban invirtiendo en mí estaba siendo rentable. Me parece muy buena idea, ¿eh? Porque aquí hay una tomadura de pelo con las becas que vaya por Dios. Y gente que tiene 3 y 4 becas, cuando simplemente con una beca habría un estudiante que sobreviviría. Eso debería de ser incompatible total. Bueno, o becas que se le da a gente que tiene mucho dinero y que saben esconderlo. Yo tenía un compañero que venía en Porsche y tenía... Perdón, es que tengo una lámpara aquí. Le pego un manotazo. Y tenía una beca, pero sin embargo había gente que lo necesitaba, pero el sueldo que había en su casa se mostraba y entonces decían que no, en fin, un desastre. Bueno, ellos son los Rockefeller, son el símbolo bueno, de Estados Unidos. Y bueno, ellos lo que han hecho ha sido alinear su fortuna, que son ricos todos los 300, fijaros hasta qué punto, y van por la quinta generación, hasta qué punto era rico el abuelo. Pues están apostando por los estragos medioambientales, están donando 30 millones de dólares, o sea, fijaros hasta qué punto tienen dinero. Ellos dicen que los estragos medioambientales de la industria de los combustibles fósiles y lo que hace es financiar a quienes lo sufren y a quienes lo combaten. En efecto, detrás de la reciente oleada de ataques de Jab Stop Oil que os he estado contando todos estos días contra las instituciones museísticas cometidos por el grupo inglés, tintinean parte de los 30 millones que han dado a un montón de series de organizaciones. Mira, yo hasta cierto punto, de buenas intenciones, está plagado el infierno, dice el refrán, ¿no? O sea, das dinero, yo lo entiendo perfectamente, estas personas dan dinero con buena intención para que todos estos grupos prosperen, pero claro, ellos tampoco saben que no es lo mismo hacer una huelga de hambre que atarse un cable de alta tensión que arrojarle un producto yo que sé, a la joven de la perla o cualquier otra, ¿no? Se han hecho montones. Ya me he enterado porque en Estados Unidos no se hacen este tipo de agresiones, que son 15 años de cárcel. ¡Ay, madre mía! Aquí en Europa no. Aquí en Europa es posible que nadie toque la cárcel. Tendrá seguramente multa. Bueno, y antecedentes penales que son chungos. Bueno, estos dos primos lejanos destinan esos 30 millones a la Equation Campaign, que es una plataforma que ellos tienen, este primo que es arquitecto y su prima, para la concienciación sociopolítica ante los desmanes de lo que son estos consumos de gas, petróleo, etcétera. Y este grupo de Equation Company o Company, no sé cómo se dice, la crearon en 2020
crearon su propia plataforma. Dice Jill Case, que es arquitecto, que es uno de ellos, un arquitecto sostenible, en carta abierta al New York Times, dice, el año pasado dice, es hora de volver a meter el genio dentro de la lámpara, pero hay otros primos que es todo lo contrario, ¿eh? Siento que es mi obligación moral por lo que me toca. ¿Tú no harías lo mismo? Ellos son ricos gracias al petróleo. Bueno, dice David Rockefeller Jr., cuarta generación de la saga, hijo de David Rockefeller, que es el que os he contado, que fue presidente de Chase Manhattan Bank, que se ha muerto con 102, 103 años. Se murió a lo mejor el año pasado, hace muy poco, ¿eh? Y estaba estupendo, no tenía ni arrugas, todo lo que comía era bio, vegetariano y tal. Yo creo que el multimillonario más longevo del mundo, no, se murió en el 2017 y a los 101 años. Dice, no creo que mi bisabuelo pensara jamás, y después subastaron todos sus bienes, hubo una subasta muy cara, porque tenía una colección de arte bestial. Dice, no creo que mi bisabuelo pensara jamás que los petroquímicos fueran un pecado del que tuviera que redimirse algún día a través de la filantropía. O sea, ya veis, como en la misma familia, unos piensan una cosa y otros piensan otra. John D. Davison Rockefeller, me parece que llamaban Jay, patriarca del clan y eje de la fortuna, cuando en 1863, inmerso ya en la creciente fiebre de la refinería, 20.000 pozos llegó a tener. Una cosa, con 24 años, ya era multimillonario. Donó $10 de la época, que son 250 al cambio actual, un dineral de entonces, a una misión en China. Es la primera noticia que hay de esa pulsión artística de los Rockefeller. Esto fue continuado por su hijo John D. Jr. Y definitiva, es que son de junior, todos son junior, no sé cuántos junior, nunca son senior, que está institucionalizada por su nieto más desprendido, que era John D. Rockefeller III, a través de la Asian Society, que es la que ha hecho toda esta colección que viene ahora a Galicia un poquito. Dice David Rockefeller Jr., os he traído varios miembros de la familia para que sepáis. Activista climático de la rama más moderada de la familia, que ejerce de fideicomisario del Asian Cultural Council y de la Asian Society, fundada por John D. Rockefeller III en 1956. Bueno, cuyo museo está en Nueva York, como he dicho antes, alberga una de las mayores colecciones de obras de Asia y, bueno, comprada legalmente. Dice, de continente asiático, no necesariamente de Japón y tal. Dice, lo que mi tío vio y comprendió en el transcurso de sus muchas visitas a Asia, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, fue que las conexiones culturales cimentadas en los lazos de amistad podían ser un antídoto contra la hostilidad. Un mensaje aún más relevante e importante hoy, que creemos firmemente. Bueno, no hay constancia de que ningún familiar o guerrilla medioambiental le haya hecho nada a estos elementos y o se haya ensañado con ella en un acto de protesta, y eso que las tienen a tiro, ¿eh? Bueno, hace ya un par de años, cerca de un centenar de piezas clave de esta colección, bueno, fueron atesoradas entre los años 40 y 60 del pasado siglo, andan de gira, que son Buda, Shiva, Loto y Dragón. Es que es como se titula la exposición, que viene a La Coruña dentro de unos días, no sé si es mañana cuando se inaugura, que es una exposición itinerante que lo que hace es publicitar, porque sabéis lo que pasa también, la filantropía en los ricos, aparte de lo maravilloso que sea, lo que hace es maquillar esa cara terrible de depredador económico. Pero bueno, ellos dicen que devuelven lo que han ganado, pero a mí me sirve lo que va a hacer Bill Gates, aunque la gente lo critique, o muchos otros millonarios, que es devolverlo a la sociedad, todo el dinero que tienen, y no dejarlo a sus sucesores. Van a devolver porque hay muchísima gente, yo que sé, con un cáncer, que no pueden pagarse la enfermedad, muchísimo ayudar a que las niñas no sean violadas ni sean casadas antes de tiempo. La mitad de la humanidad está bajo los umbrales de pobreza. Bueno, es la primera vez que viene a Europa esta colección, y la primera parada es la Fundación Barry. Yo pensaba que estaban por Europa, de La Coruña. Algo que se muestra con el valor mecenazgo privado como impulsor entre culturas. David Rockefeller Jr. Prefiere hablar de intercambio en positivo y bueno, que dice que hay que entender al otro. Dice que no todo es dinero.
Claro, ellos están de vuelta, no necesitan pensar en eso. Dice, el arte es una herramienta, lo que tenemos en exceso somos muy afortunados, pero también responsables de su correcta administración. Gastarlo sin medida siempre significa perder una oportunidad. John Rockefeller se hizo multimillonario explotando los recursos naturales y satisfaciendo las demandas de petróleo y de gas de medio mundo, pero tanto él como su hijo nos transmitieron la responsabilidad de darle un buen uso a este dinero. Este tataranieto, yo creo. No, bisnieto. Los miembros de mi familia y yo el primero sabemos que debemos apoyar el arte como lenguaje universal de conexión, capaz de tender puentes entre países y expresar su diversidad. De la misma manera que tenemos que hablar en contra de los combustibles fósiles y ayudar en la transición hacia las energías alternativas renovables. Si mi bisabuelo estuviera aquí, ahora se quedaría horrorizado. Bueno, hay que quizá el talante humanista del clan a la vena calvinista que tenía el patriarca, los Rockefeller, habría sacado, especialmente la habría sacado de su madre, el Rockefeller, el abuelo, que emigraron desde Alemania en 1733, desde la Baja Renania, y proceden de los hugonotes franceses que escaparon a la muerte, unos se fueron a Suiza y otros se fueron a Alemania. Porque hubo una persecución en Francia que mataron miles de ellos, nunca lo sabremos la cantidad que mataron. Lo curioso para el caso es como la mayor fortuna conocida en tiempos, en su momento equivalente al Producto Interior Bruto de su país, no, Producto Interior Bruto no, yo creo que era un 3 o 4% de Producto Interior Bruto, que es muchísimo. Era la empresa Dell, que se llamaba Standard Oil Company, que fue el Estado la denunció por monopolio, como os he contado, y el Estado hizo que se convirtiera en otra cosa. El Trust, que durante 40 años controló el petróleo mundial, no solamente el estadounidense, sino el mundial, era un monopolio brutal, matriz de ExxonMobil, Chevron, que son las dos principales megacorporaciones de las 30 en que se dividió esa macroempresa, esa compañía original, bueno, por orden de los tribunales de justicia que estuvieron años litigando con un ejército de abogados que lo consideraban demasiado grande y poderoso como entidad única. Ha pasado de apisonadora industrial multinacional a motor agente de cambio social global. Sí, los herederos están siendo generosos. Cierto es que todos los hijos de John se entregaron a la filantropía mientras medraban en la política y las finanzas, pero fue John D. Rockefeller III el que, además de continuar en el liderazgo en la empresa paterna, hizo las donaciones, sino también, además de eso, impulsó proyectos educativos, sanitarios, artísticos o medioambientales al alcance internacional. O sea, ellos son bastante inteligentes, aparte de tener dinero, pero se saben poderosos. Entonces, también aprovechan eso unos para hacer unas cosas y otros para hacer otras. Se cuenta que la epifanía sobrevino a partir de su primer viaje a Asia en 1929, cuando allí estaban tirándose la gente por las ventanas, se fue de viaje tranquilamente. Al poco del colapso, este vivió 72 años, me parece muy poco. Al poco, pero fue el que empezó las colecciones. Al poco del colapso de Wall Street, del Viernes Negro, ese sí que era Black Friday de verdad, sacudir al mundo. ¿O fue jueves? No lo sé. Su percepción, cuando nació mi madre, nació en el 29 de septiembre, decíamos, naciste en el crack, en la época del crack, por eso eres un crack. Bueno, la sociedad cambió para siempre al comprender que solo compartiendo esperanzas, miedo y aspiraciones sería posible el entendimiento, con él la paz y la posteridad. Él tenía 23 años. David Rockefeller dice, mi familia sabemos que debemos apoyar el arte como lengua universal. Y dice su nieto, Charles Rockefeller, hijo de John Jay, el gobernador demócrata de Virginia Occidental, dice, puede decirse que fue un adelantado a su tiempo, no había mucho que reconocieran el potencial de Asia entonces, y a lo largo, pues es que en 1929 los detestaban, después todavía en los 40 los detestaban más. A lo largo de 6 décadas su sabiduría y su nobleza han guiado a la Asian Society a la vez que el propio continente asiático ha ido prosperando en todas las formas posibles de poder económico, a la influencia cultural. Bueno, no quiero dilatarme, hay muchísimo más de todo este tema, lo voy a dejar en el blog con imágenes. Espero que os haya gustado y quien esté en La Coruña que vaya a ver la exposición, que merece la pena. ¡Hasta mañana!